Sergio Fernández Aguayo, que nos distingue con su presencia en Córdoba y que va a hacer uso de la palabra en la primera parte de la mañana, tiene una larga trayectoria en el ámbito de la política y de la cultura para la divulgación de los valores personalistas. Fernández Aguayo tiene una etapa de su vida dedicada a la política, es abogado y ha sido diputado nacional en la República de Chile. Y en esa carrera política, además de diversos cargos que también ocupó en su país, se destaca su trayectoria como diplomático, pues ha sido embajador de Chile en la Federación Rusa y en la República de Polonia. En el ámbito de la difusión de los valores personalistas, destaco que el doctor Fernández Aguayo está profundamente comprometido con ello y se ha dedicado particularmente a difundir y a escribir sobre el personalismo como corriente de pensamiento filosófica y filosófico-político. Y en ese orden es actualmente vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Personalismo, es presidente del Instituto Maritain de Chile y es miembro del directorio del Instituto Internacional Jacques Maritain con sede en Roma, cuya Secretaría General ejerce el doctor Papini, a quien han escuchado en la segunda parte de ayer. Entonces yo dejo con ustedes al doctor Fernández Aguayo, que se va a referir al tema educación y valores. Muy buenos días a todos y a todas. Pero vamos a ver las cosas al fondo. Se escucha poco. Ahora como se arriba ese bloco, ¿cómo se le va a pegar? Decía muy buenos días a todos y a todas. A los jóvenes, a los de mediana edad y a los de la tercera edad también, donde yo me encuentro. Cada vez que se lee el currículum, surge en mí mi espíritu de contradicción y me da deseos de completarlo con lo que yo no soy y no con lo que he sido. No soy un filósofo, soy apenas un estudiante de filosofía. No soy catedrático permanente de ninguna universidad, ni ostento ningún título académico honoris causa. Pero la vida me ha llevado a que haya sido invitado a muchas universidades en este vasto mundo a expresar mis puntos de vista. Me da el deseo de decir quién soy. No sé, pero sí sé una frase del filósofo griego: solo sé que nada sé, pero me esfuerzo en saber algo. Perdonen que no entre de lleno de inmediato en mi ponencia, pero soy el primer chileno que está aquí en el foro. Y no puedo dejar, como presidente del Instituto Chileno Maritain, no puedo dejar de agradecer a todos los amigos del Instituto Argentino Jacques Maritain por el esfuerzo que han hecho para organizar esta jornada.
se me agolpan los apellidos: Plaza, Gentile, Fernández, del Barco, Viale, Robledo, en fin, no están todos en mi cabeza, pero están todos en mi corazón. Gracias. Gracias porque estamos construyendo algo muy importante. Yo no sé que haya reuniones de este tipo de los institutos maritimianos de Bélgica y Holanda, o de Bélgica y Francia, o de Italia y Alemania. Sin embargo, en América Latina, en este cono sur de América Latina, hace ya 4 años que los institutos maritimianos nos estamos juntando para conocernos, para reflexionar juntos, y también, por qué no decirlo, para querernos. Es una cosa importante. Cuidémonos, conservemos, sigamos por este camino. La exposición que voy a hacer está bien vinculada con el panel que se hizo aquí a la tarde, el muy buen panel que se hizo aquí a la tarde sobre formación humana. Voy a hablar sobre educación y valores. No soy un especialista, quizás algo especialista en el haber estudiado a Jacques Maritain, pero mi seguridad es vocación. He buscado siempre visiones globales, generalistas se podría decir. Y en un mundo como el actual, globalizado, me parece muy importante tener visiones globales y no quedarse en especializaciones exageradas ni en particularismos. Por eso voy a hablar de educación en general. No me referiré a ninguna de las etapas del proceso educativo, que por lo demás ya sabemos todos, que comienza en la familia y hoy día no termina nunca. La educación es permanente. Y voy a hablar también de valores. Es importante tratar de definir valores, porque algunos amigos en mi país, cuando yo hablo de valores, piensan en valores monetarios, en la bolsa de comercio donde se transan acciones, bonos, pagarés y otros instrumentos de la economía. Por eso, para comenzar, he preferido afirmarme en Romano Guardini, que hace una bella definición de valores. Valor, dice, significa que algo es digno de ser, que su existencia está justificada, que es precioso, noble y excelso. Valor, dice Guardini, es pues una expresión que también indica algo que es positivo, que posee una fuerza de realización, que eleva, que está llena de sentido. En ese sentido voy a hablar de valores. Ya en 1943 apuntaba Jacques Maritain que la causa principal de los problemas educacionales, todavía menores comparados con los del día de hoy, no provenían de una crisis pedagógica, sino antropológica. La educación es un arte, afirmaba, y el error más común es olvidar su fin. Si no se sabe quién es el hombre, a lo que más puede llegarse en la educación es a ofrecer una instrucción técnica. Pero señalaba también el filósofo, con cierta ironía, que peor aún es creer saber quién es el hombre y errar en la respuesta. Toda negación de la dimensión trascendente del hombre conduce a negar la parte espiritual de la educación. Si el ser humano es solo materia, la libertad no existe. La libertad, esa sobre la cual
escribieron los jóvenes estudiantes revolucionarios de la Universidad de Córdoba tantos años atrás. Los dolores que nos quedan son los vacíos de libertad que tenemos, o algo así. Si el ser humano es solo materia, la libertad no existe. Se hablará entonces de adiestramiento. A la educación se le limitará a planteamientos meramente programáticos, pragmáticos. Se insiste mucho hoy día, amigos, en el pluralismo y en el valor de la tolerancia, lo que es muy positivo. Pero, cuidado, no es posible en educación dejar de lado la aspiración a la verdad y la posibilidad de conocer la verdad. Sin dicha aspiración no habría existido Sócrates, ni Galileo, ni Martin Luther King. La filosofía, la ciencia y el progreso humano se habrían retrasado. Actualmente hay una tendencia a reiterar el hecho de que cada uno tiene su verdad, pero ningún docente puede tener, entre comillas, su verdad. Por ejemplo, sobre las leyes de la termodinámica, o, para acercarnos más a lo nuestro, sobre el resultado del cruce de los Andes por los ejércitos de San Martín y O'Higgins. De no existir alguna verdad, desaparecería la posibilidad de una comunidad ética o de un patrimonio compartido de valores que permitan la convivencia civil. Creo que todos tenemos inquietudes en relación con nuestros países y su orientación económico-social, y también preocupación por las falencias de nuestros sistemas educativos. En Chile, al menos, existiría cierto consenso sobre las carencias de nuestro sistema escolar, a pesar de los esfuerzos largos que hemos hecho para remediarlos. Podemos anotar entre las tristes consecuencias de esas carencias del sistema escolar el deterioro progresivo del lenguaje, aumento de la criminalidad juvenil, embarazo adolescente, droga y violencia, desocupación juvenil por carencia de calificación y, por último, la falta de preparación de los escolares para continuar estudios superiores. Por ello, es quizás previo reflexionar sobre las características del mundo y la cultura actual, que es bien distinta de la que existía cuando nosotros fuimos educados. Lo voy a decir muy esquemáticamente, no tengo tiempo para más. La cultura actual, el mundo actual, pluralismo de las ideas y los comportamientos, la caducidad y rápida sustitución de los conocimientos, la socialización de los bienes culturales, la escolaridad generalizada y la universidad de masas, el papel dominante de los medios de comunicación. Hoy día, por ejemplo, para comentar, el crecimiento exponencial de la información hace muy difícil conocer la realidad, porque la realidad se nos presenta siempre mediatizada, interpretada por el medio a través del cual nos llega. Dice la verdad la televisión, dicen la verdad todos los diarios, pero el hombre tiene en su corazón la búsqueda de la verdad verdadera. En suma, vivimos un mundo en cambio acelerado en que la ampliación casi infinita de los conocimientos convierte en un verdadero problema la pregunta sobre ¿qué se debe enseñar
y cómo se debe aprender. Los maestros que hay en esta sala conocen bien el problema de qué enseñar. Los jóvenes estudiantes que hay en esta sala se preguntan todos los días, ¿cómo lo hago para aprender? La complejidad creciente de la sociedad actual implica una tensión permanente entre la exigencia de especialización, la necesidad de profundización y diálogo entre distintas especialidades y la búsqueda de visiones globales. En verdad, no hay cultura cuando no existe una idea global que reúna, unificándolas. Misión de la universidad, unificar el conocimiento, unificando todos los aspectos de la vida humana a la luz de valores guías propios del ser humano en cuanto tal. La esencia de la cultura es la finalidad, el sentido. Una persona culta es quien percibe el valor y fundamento de la vida humana, tiene capacidad de captar su sentido y componerlo con todos los elementos de la realidad. Una advertencia oportuna. La filósofa norteamericana Martha Nussbaum ha lanzado hace poco un afligido llamado contra lo que a su juicio es el inminente final de la educación liberal y los estudios humanísticos. Producto de una lógica utilitaria, estarían prevaleciendo en los sistemas educativos en todo el mundo la preferencia por los temas tecnológicos y científicos prescriptivos con respecto a las disciplinas especulativas, filosóficas y literarias relegadas a ámbitos marginales. Nussbaum señala que se están poniendo en marcha procesos de reforma orientados a la preparación profesional, a la reducción de los costos de aprendizaje, a la adquisición de competencias más que de conocimientos, reduciéndose la educación a una especie de training más que una verdadera formación de la cual se habló ayer en el panel. Podría decirse que la educación se encontraría, después de casi 70 años, en la misma encrucijada que Jacques Maritain indicara en 1943. El humanismo tiende a hacer del ser humano más verdaderamente humano, para que manifieste todas sus potencialidades y su grandeza original, permitiéndole participar en todo cuanto pueda enriquecerlo en la naturaleza y en la historia. Como dice aproximadamente Max Scheler, ayer tarde se le citó, concentrando al mundo en el hombre o bien dilatando al hombre en el mundo. El humanismo apunta a que el hombre desarrolle las virtualidades que contiene, sus posibilidades creadoras y el ejercicio pleno de su razón, y que al mismo tiempo trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en instrumentos de su libertad. Así entendido, el humanismo es inseparable de la civilización y de la cultura, tomadas ambas como sinónimos. En este sentido, la educación de hoy necesita ser tecnológica, sí, y empresarial también, pero tiene que procurar ser profundamente humanista. No hay contradicción en ello. Y por eso mismo la educación debe ser no elitista, sino vinculada al mundo de la empresa y del trabajo, que es mal que mal la realidad donde hoy día la gran mayoría de los seres humanos nos desempeñamos y buscamos nuestra plenitud.
La educación humanista es pues lo que ayuda a los educados, a los educandos, a que lleguen a ser lo que están llamados a ser. Inés Riego habló de eso ayer. De allí que no sería posible educar sin saber antes qué es el hombre y cómo es el ser humano. Es necesario un referente antropológico como fundamento de la labor educativa. Edith Stein, en su libro La estructura de la persona humana, dice: la pedagogía que carezca de respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? No hará sino construir castillos en el aire. Y Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, nos dice: una visión relativista de la persona humana plantea serios problemas a la educación, sobre todo a la educación moral. La coyuntura que nosotros enfrentamos. Nuestros sistemas de educación están diseñados como un canal de movilidad, un dispositivo de acceso al progreso material y humano, una fase preparatoria al desempeño de ocupaciones en el mercado laboral. En el sistema educativo, y lo saben bien los jóvenes que están allá atrás, en el sistema educativo se juega en parte el destino de la persona en su vida posterior, y de allí que todos aspiramos a un acceso equitativo, a una educación de mejor calidad. Hoy día pareciera existir consenso en poner la calidad en el foco de la política educativa. Pero la calidad no puede estar referida a un elemento abstracto o trascendente. Es más bien una cuestión relativa a personas y grupos y sujeta a criterios disímiles. En las últimas décadas se han configurado las ideas sobre contenidos mínimos y se abre paso a instalación de sistemas nacionales de evaluación. Los señores rectores que aquí están también lo conocen bien. Pero todos esos sistemas dependen de los estándares que se establezcan. Lo que se traduce en que lo que se enseña por estas famosas pruebas nacionales, etc., lo que se enseña está determinado por la prueba, no por el programa, y menos por la vocación de los educandos. Los alumnos estudian para la evaluación, ¿es verdad o no? No para aprender. Comillas, lo que no está en el examen no se estudia. Lo he oído muchas veces en diversas aulas. Desde una perspectiva humanista, la educación debe ser en cierta forma personalizada. Lo que vale es el desarrollo de cada alumno de acuerdo a su capacidad. Las personas aprenden de acuerdo a distintos ritmos y mediante procesos. La educación como traspaso de conocimientos y sabiduría es un bien en sí, y sus frutos no son medibles solo por resultados cuantificables. Lo que importa es que los alumnos puedan aprender a pensar, a tener juicios críticos, logren tener una mente alerta, sean solidarios y participativos, sean mejores amigos y también que sean más felices. Y eso no siempre es equivalente a lograr títulos y certificados. Hay que tener presente que la etapa escolar de la vida no son solamente aquellos años en que se procuran obtener esos certificados, que se supone que van a abrir las puertas de un trabajo interesante, de un cierto bienestar económico e incluso quizás de la felicidad, porque todos los seres humanos buscamos eso, una realización personal por medio de una actividad y un trabajo digno
que a su vez pueda dar acceso a otras satisfacciones. Pero para obtenerlo se requiere más que unos años de estudios exitosos. Se requiere ser un ser humano en toda la amplitud de lo que eso significa. Y el ser humano, a diferencia de otros seres que comparten nuestro mismo planeta, no está hecho al inicio, se va haciendo a medida que se construye a sí mismo, a medida que es formado por la sociedad en que pertenece, en la medida que recibe de los órganos especializados de esa sociedad una verdadera formación. El sistema educativo es el órgano social encargado de dar instrucción, capacitación y formación. Las tres cosas. No puede abandonar ninguna de esta triada. Es en este último aspecto, la formación que dan nuestros establecimientos, donde se puede encontrar una identidad diferenciadora. Muchos padres dicen, ¿dónde coloco a mis hijos? Y no se guían tanto por la instrucción, buscan formación, porque saben que ellos mismos no son suficientes para dar formación, aunque son indispensables. Naturalmente que nosotros, los educadores, solo podemos coadyuvar a un proceso que comenzó en la familia, sigue en la escuela, en la vida adolescente y actualmente durante toda la vida. Para formar personas, estimados amigos, necesitamos necesidad de modelos. No es esta una cuestión trivial, es un punto fundamental. Si hay modelos de identificación, se puede educar, porque nos ayudan a develar valores, potencialidades y virtudes. Dinamizan a las personas, las ponen en marcha. Hay modelos de familia, de grupos, de sociedades que por sí mismos son constructivos. Ojalá hubiera muchos. Hay otros que por su propia inercia son deshumanizantes, dificultan una verdadera educación. También hay modelos de personas, o mejor dicho, personas modelo. Quizás cada uno de nosotros recuerde a algún profesor especialmente atrayente, o que hacía atrayente el ramo que enseñaba, de manera tal que influyó en nuestra decisión sobre el rumbo profesional. ¿Cuál es la situación de nuestros profesores actuales en este aspecto? Las necesidades de perfeccionamiento y modernización parecen ineludibles. Como el sistema educacional está inserto en una sociedad más amplia, es deudor y tributario de esa sociedad. Nos deberíamos preguntar por el modelo de sociedad que estamos viviendo en nuestros países, o más bien por el proyecto de sociedad que estamos construyendo y para el cual debemos preparar a los alumnos. No es esta una pregunta teórica, una divagación sobre los posibles y los futuribles. Es una pregunta de graves consecuencias prácticas, porque los educadores, al enseñar cada día, están metidos de lleno en la formación de personas y, quieranlo o no, transmiten unos modelos y unos valores que influyen ciertamente en los alumnos. La cuestión es, ¿qué modelos, qué valores? Es importante una toma de conciencia sobre los modelos de sociedad que estamos proyectando y reflexionar sobre su relación
con los criterios y valores que queremos transmitir. Preguntarse sobre el modelo de sociedad futura que van a vivir, o que ya han comenzado a vivir los alumnos, es una cuestión de mucha complejidad. ¿Quién es capaz de aventurarse a prever el futuro? ¿No es acaso una pregunta ingenua? ¿Nos estaremos metiendo en un callejón sin salida? Quizás no tengamos ideas muy claras sobre este futuro, más aún cuando ha terminado el mundo bipolar que marcó nuestro siglo XX, pero aún no se configuran suficientemente el mundo multipolar que emerge. Podemos, sin embargo, tener algunas certezas. El aumento de la pobreza en continentes completos, el aumento de las migraciones que avanzan desde inmensas áreas de pobreza hacia los polos de riqueza existentes, aunque los polos de riqueza también están pasando dificultades. Los cambios tecnológicos vertiginosos que nos llevan de sorpresa en sorpresa, la crisis financiera, económica y ciertamente moral que el mundo está padeciendo. Hoy día la cultura ambiente parece poner como fin casi exclusivo el crecimiento económico, en un mundo cada vez más competitivo. La búsqueda de la competitividad a todo trance ha enfatizado, a mi juicio exageradamente, el individualismo y ha deshecho muchas solidaridades. ¿Son solidarios nuestros tiempos? No pretendo contestar esa pregunta, pero la dejo planteada, quizás, como un posible tema para alguna próxima y futura jornada de los institutos maritimianos. ¿Son solidarios nuestros tiempos? Ciertamente son globales. Vivimos en la creciente interdependencia. Las exigencias económicas se imponen por doquier, mundializan las empresas y los mercados. El mercado es entendido como el único regulador de la vida social. Todo puede ser negociado, en cualquier momento, en todas partes. La mercantilización del mundo. El gran desafío actual es educar en este mundo en constantes y acelerados cambios, sabiendo transmitir los valores y conocimientos esenciales del pasado, pero preparando al alumno para enfrentarse a un mundo futuro que no conocemos. Según Hannah Arendt, la educación se coloca entre el pasado y el futuro, entre la estabilidad y el cambio, entre la tradición y la innovación. No se debe descuidar ninguna de las cosas, de las dos cosas. La calidad de la educación depende mucho de los educadores. Platón llegó a definir el educar como un escribir en las almas los mejores discursos. El ser humano no puede ser fabricado, ni cultivado, ni domesticado. Debe ser educado como una persona, como un ser hecho de materialidad y espiritualidad, dos polos que lo constituyen de manera esencial y que necesitan armonizarse cada vez mejor, porque no es automático ser un ser humano, un ser perfectible, que está siempre en tensión entre aspiraciones infinitas y posibilidades limitadas. El verdadero educador debe expoliar el intelecto y la voluntad de quienes le han sido confiados para hacerlos crecer en libertad, teniendo siempre presente la difícil relación entre la idea y la acción concreta.
El ser humano forja su vida al ritmo de decisiones libres, y educar es descubrir el sentido y la utilización de la libertad como ingrediente esencial de la naturaleza humana. Pero la educación depende también de la disposición de los educandos. El que no quiere aprender, no aprenderá. Hay que tenerlo muy presente. En el mundo actual tenemos que aprender a vivir con un margen inmenso de no saber. Los que enseñan dominan solamente un archipiélago de certezas en un océano de incertidumbres. Y los alumnos, especialmente los ya universitarios, no han perdido la capacidad de preguntar, de cuestionar. Tienen el deseo de ser actores en la historia y subirse al escenario del existir con mayúscula. La respuesta que hoy se da a los jóvenes debe labrarse día a día. No hay un catálogo de respuestas. Deben labrarse día a día en la interacción profesor-alumno. Por eso, educar hoy significaría enseñar a los alumnos a autoeducarse, sin cesar, en un ambiente fluido, en sociedades en constante evolución. El objetivo de la educación en nuestros países debiera ser facilitar la construcción de un porvenir más digno para todos. Si se limita la educación a alcanzar únicamente objetivos económicos y bienes materiales, se traicionaría su misión. Un sociólogo francés, Gilles Lipovetsky, ha descrito nuestra sociedad actual en libros cuyos títulos lo dicen todo: La era del vacío, El crepúsculo del deber. Para llenar los vacíos, principalmente morales, y enaltecer los deberes, el respeto al principio democrático de convivencia, los derechos y libertades fundamentales y sus obligaciones consiguientes, la solidaridad social. La educación debe abarcar formación e información, técnica y valores, de manera que forje ante todo hombres y mujeres plenamente humanos, verdaderos ciudadanos y también, no únicamente, también eficientes profesionales. Muchas gracias por escuchar.